Era impensable en aquel momento que en esta región, y en Argentina en particular, pudiese germinar un proceso democrático. Había dictadura en Uruguay, había dictadura en Chile, había dictadura en Paraguay, la había en Brasil. Todos ellos fueron recuperando sus regímenes casi seguidamente. Y por supuesto que no había ninguna experiencia respecto de qué ocurría con los crímenes de una dictadura saliente. Hubo que revertir un contexto muy perverso, una situación jurídica, diríamos, inédita. La verdad que para quienes tuvieron que llevar adelante ese juicio, sobre todo para el fiscal que tenía que acusar, el desafío fenomenal era, ¿cómo hago para probar crímenes que se cometieron en la clandestinidad? Fue una decisión muy audaz que tuvo el presidente Alfonsín, de tratar de no fundar un régimen democrático sobre la base de una claudicación ética, como hubiera sido el perdón o el olvido de esos crímenes tan horrendos, ¿no? Con un poder inferior al que tuvieron, que tuvo Kirchner desde ya, al que tuvo Menem, y evidentemente la sociedad, gran parte de la sociedad estaba en contra de los juicios. Bueno, de hecho el partido peronista había planteado de que había que aceptar la autoamnistía y dar vuelta a la página. Yo recuerdo que en ese año, en 1985, cruzarnos con otros jueces ahí en los pasillos, y los tipos decían, ¿pero en serio van a hacer el juicio? Porque parecía una locura. Hay que olvidar que la Corte Suprema de Justicia, desde 1930 en adelante, todas las cortes aceptaban los gobiernos dictatoriales como legítimos. Las Cortes Supremas. Hay que tener en consideración que en ese momento los genocidas no eran un cuadro. Un cuadro, ¿sí? Eran los genocidas de carne y hueso que estaban sentaditos ahí. Vos tenías a tipos que estaban, los camaristas, el fiscal y su adjunto, todos los que fueron a testimoniar con una espada de Damocles en la cabeza. Esos días podían salir del Palacio de Tribunales y ser secuestrados, ser asesinados, ser amenazados. Y a la semana siguiente podías tener de nuevo los tanques en la calle y yendo a buscar a Alfonsín para llevárselo. Y la realidad es que fueron muy pocos los jueces que nos acompañaron en lo que empezábamos a hacer, ni siquiera con su presencia en las audiencias de recepción de prueba testimonial, ¿no? Y en esta sensación de incertidumbre, de miedo, de sospechas, de avances jurídicos inéditos, inexplorados, fueron los primeros pasos que se dieron. Tampoco el juicio fue apoyado masivamente por la dirigencia política. Fue una audacia de Alfonsín y después recorran ustedes a ver qué dirigentes políticos fueron a la audiencia. Yo diría que prácticamente ninguno. Creo que el radicalismo tenía en su seno, era portador de una búsqueda de justicia que se da más que en la bicameral, en el juicio. Y el juicio descubre un mundo. ¿Por qué ese juicio, que en el mundo es visto como algo ejemplar, inédito, novedoso, acá está devaluado? Es que hoy los derechos humanos comenzaron a reivindicarse en mayo del 2013. Yo creo que no habría una democracia estable como la que tenemos hoy si no hubiese sido gracias a el juicio de las juntas militares, porque mostró lo que de otra manera nadie hubiese conocido. Realmente es fundacional, yo creo que es fundacional de la democracia y puede haber sido quizás después yo diría así, después del 25 de mayo, después de la declaración de la independencia, probablemente es el hecho más fundante del republicanismo argentino. ¿En nombre de quién acusa un fiscal? El fiscal acusa
en nombre de todos nosotros, el Ministerio Público. Ahora, ahí yo creo que buena parte de los ciudadanos del país se enteró de que era un fiscal y Estracera se transformó en el fiscal de la gente. Un modelo de jurista y de, diríamos, de funcionario judicial que se ha desdibujado. Se ha desdibujado detrás de ese funcionario muy vinculado al poder o a las presiones del poder, etc. Y él fue el fiscal en sus circunstancias cuando debía hacerlo. O sea que eso es muy impresionante, sabiendo que hay tanta gente que escapa por tirante, digamos. Cuando hay que tener el coraje que se necesita en los momentos de la historia, hay mucha gente que se acobarda, hay mucha gente que le da miedo, digo, no lo juzgo, y hay gente que hace cálculos. Y dice, no, si me meto en esta, después no voy a poder hacer tal otra cosa. Y yo siento que en Estracera no hubo cálculo, hubo entrega. No lo buscó, de hecho, Julio Estracera no usó esa plataforma para su lanzamiento a la vida política, nunca fue candidato a nada, nunca cumplió funciones políticas dentro de ningún gobierno. El gobierno lo nombró embajador en Ginebra en materia de derechos humanos, ¿no? Y allí estuvo hasta que Menem dictó los indultos. Cuando Menem dictó los indultos, obviamente Estracera renunció. El dolor de ese hombre cuando se enteró que el indulto venía y que lo había firmado. Menem le avisaron, creo, una noche antes. Y me dijo que era una de las noches más tristes de su vida. Argentina, desgraciadamente, tiene para mí una mala tradición, que es que reconoce post-mortem. Y en otros países, personas que han pasado por situaciones similares son reconocidos en vida, son valorados en vida, son exhibidos en el buen sentido, promocionados en vida para que su ejemplo pueda ser escuchado por las generaciones jóvenes, por los chicos, de propia boca de los actores involucrados. Si no tenemos ese Mujica que se baja y se va en el cochecito, eso de Mujica ya es Estracera acá, caminando por los bares y saludando. Punto. Esa coherencia es lo que a la Argentina nos falta. Pero hay algo muy importante. Un juicio como el nuestro, o esa labor, no se hubiera podido hacer sin una decisión política única. Única decisión política. Y finalmente, una queja. Años después, algún insolente se atrevió a modificar el prólogo escrito... y agregarles algunas presuntas víctimas que cobraron jugosas indemnizaciones. Muchas gracias.